llamado por algunos el Pentecostés de Romanos. Casi 2 docenas de veces el capítulo hace referencia a la persona del Espíritu Santo. Realmente podríamos decir que los 15 capítulos restantes de Romanos, o mejor, que Romanos no podría existir sin los 15 capítulos restantes de Romanos, pero indudablemente los 15 capítulos restantes de Romanos no podrían existir sin Romanos capítulo 8, o no tendrían ninguna operancia sin el capítulo 8. ¿Las personas cuántas veces pueden nacer? ¿Las personas cuántas veces pueden nacer? 2. Una, como Samuel, de Juan Manuel y de Alejandra, su primera vez. Nacen por el amor de ellos dos, que nos consta que se aman. Y la segunda vez, uno puede nacer por el Espíritu de Dios, al creer en Cristo Jesús, y por la palabra, que es el agua. Eso está en Juan capítulo 3, versículo 5, nacer de nuevo. Quiero que me ayude a recordar algo. Trasladémonos al jardín de el Edén. Dios ha concluido gran parte de su labor y decide crear al hombre. La Biblia dice que Dios formó al hombre ¿de qué? ¿De qué lo formó? Del polvo de la tierra, del polvo de la tierra. Y al formarlo del polvo de la tierra, ahí está la figura del hombre, pero le falta algo, le falta vida. Entonces dice la Biblia, ¿están aquí, amigos? Dice la Biblia que Dios sopló aliento de vida, espíritu, sobre ese ser de barro que había allí, e inmediatamente el hombre fue un alma viviente. Diga conmigo, alma viviente. Sin embargo, ustedes ya sabemos la historia, y resulta que tanto el hombre como la mujer desobedecen el mandato de Dios y comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual Dios les había dicho que no comieran, porque el día que de él comieran, ciertamente ¿qué? Ciertamente ¿qué? Morirían. Y efectivamente ellos comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, y Dios viene y le pregunta al hombre, ¿dónde estás? Y el hombre le contesta, tuvimos miedo de ti porque estamos desnudos. Y Dios les dijo, ¿y pero quién les dijo que estaban desnudos? Ya había entrado la malicia. Y entonces Dios le dice, le da varias sentencias tanto a la serpiente como a la mujer y como al hombre. Entonces el ser humano, que estaba diseñado para ser eterno, diga conmigo, eterno. ¿Estamos bien de sonido, amigos? Atrás. Dios les dice a este hombre y a esta mujer que estaban diseñados para ser eternos, que los va a sacar de su presencia. Y efectivamente los expulsa de su presencia, los expulsa del jardín. Pero antes de salir les dice varias cosas. Una de ellas le dice a la mujer, con dolor parirás los hijos. Con dolor parirás los hijos. Y tu deseo será para tu marido. Y al hombre le dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. ¿Cuántos hombres dicen, ay, ay, ay? ¿Sí o no? Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Sebastián hace así, se aleja un poquito. Bien. Con el sudor de tu frente comerás el pan. Y la tierra quedará maldita por lo que hiciste, y te dará abrojos y espinos. Y efectivamente así ocurrió. Entonces quiero que observe esto. De la eternidad pasó a la temporalidad, de la comunión con Dios la perdió, y ahora no solamente empieza la muerte espiritual, que fue ipso facto cuando desobedece a Dios, sino que también empieza la muerte biológica, y el hombre, que tenía un cuerpo diseñado para ser eterno,
ahora empieza a vivir, por ejemplo, 969 años como vivió Matusalén, si mal no estoy. Ya en Génesis capítulo 6 pasa a vivir 120 años porque la maldad en la humanidad se había multiplicado mucho, había crecido demasiado. Y luego en el Salmo 90 dice: tu edad será entre 70 y 80 años dependiendo de tus fuerzas, y ahí se viene moviendo la humanidad. En aquella época en que el hombre estaba en el jardín, realmente su vida era una delicia. Diga conmigo, delicia. Al salir del jardín se le convierte en un grave problema, porque observe que empieza a tenerse que ocupar de las añadiduras. Diga conmigo, añadiduras. Quiero leerle un versículo para aterrizar en el Nuevo Testamento ya, que dice lo siguiente en la versión NTV. Observe. En el versículo 31 de Mateo capítulo 6 dice: el Señor Jesús hablando le dice a los nacidos de nuevo: no se preocupen por todo esto diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento, diga conmigo, pensamiento, de los incrédulos, es decir, de los que solo han nacido una vez. Pero su Padre Celestial, a los que han nacido por segunda vez, ya conoce todas sus necesidades. A ustedes que han nacido por segunda vez, busquen primeramente el ¿qué? Dígalo, ¿el qué? El reino de Dios y su justicia, y esas cosas por las cuales los caídos se mantienen preocupados, les serán a ustedes que han nacido de nuevo por creer en mí, por nacer por el Espíritu, les serán añadidas. Entonces, lo que ocurre a continuación es algo extraordinario, y permítame tomar este ejemplo. Cuando nacemos por segunda vez, diga conmigo, segunda vez. Estoy trabajando sobre la base de que hemos agotado 7 capítulos, al menos por encimita, de lo que es Romanos, para llegar al capítulo 8. Estoy trabajando sobre esa base con cada uno y cada una de ustedes. Entonces, cuando nacemos por segunda vez, significa que el Adán caído, Dios no hizo a Adán caído, Dios hizo a Adán bien, ¿y el qué? ¿Y el qué? Cayó. De ese Adán caído venimos tú y yo. Así que nuestras preocupaciones y ocupaciones por las añadiduras no son culpa de mi papá y de mi mamá, que solo viven hace unos años, o de mi abuelita o mi abuelito, que viven hace unos 100 años, o de mi bisabuelo, que no, el asunto empieza en Adán. En Adán. Pastora, ¿me puede colaborar con una aromática, por favor, algo caliente? Pero no para que me la tire, no es para tomármela, ¿sí? Listo, bueno. Entonces, como dice que el hombre será contra la mujer y la mujer contra el hombre, ¿no? Escuche esto. Entonces, la gente vive preocupada por las añadiduras, los que han nacido por primera vez, solo de su papá y de su mamá, y no tienen tiempo para ocuparse en las cosas de Dios. Tampoco tiempo tienen para ocuparse en las cosas de Dios, que cuando no hemos tenido un encuentro personal con Cristo, escuche bien, solo dedicamos 1 o 2 horas, siendo mucho, a la semana, yendo a un oficio religioso para calmar nuestra sed de Dios, porque como ya no tenemos comunión con Él, ya no caminamos de la mano con Él como el hombre y la mujer lo hacían en el jardín, frente a frente, desnudos, sino que fuimos condenados a tapar nuestras obras de la carne con hojas de parra, con disculpas, con la doble personalidad que veíamos del capítulo 7, y entonces nos condenamos a vivir una vida de apariencias. Diga conmigo, apariencias. Fuerte, apariencias. De manera que yo a ti te aparento lo que no soy y tú me aparentas a mí lo que no eres. Porque nos da vergüenza lo que somos capaces de pensar y de fraguar e inclusive de hacer en oculto. De manera que yo te presento a ti una fachada, pero por dentro soy otra cosa. Además, vivo preocupado de qué voy a mercar para poder comer, y tengo que trabajar para poderle sacar a la tierra
los pocos frutos que esos espinos. ¿Por qué crees que tienes que trabajar tanto? O las personas nacidas una sola vez, ¿por qué tienen que trabajar tanto? Sus horarios son súper extensos. Casi que empiezan a las 4 de la mañana de hoy y terminan a las 4 de la mañana de mañana. Y por mucho que trabajan, poco recogen. Entonces, y además cuando recogen mucho tampoco están saciados, porque hay una cosa que se llama codicia y malicia, que todo lo que, así sea mucho lo que lleguemos a amasar, jamás nos sacia, porque la codicia es la sed de tener más, y el mundo se mueve en una cosa que se llama el amor al ¿qué? ¿El amor al qué? Al dinero. Entonces el Señor Jesús nos ha venido explicando a través de Pablo que la solución para el hombre caído no es colocarle parches, no es, venga, lo trato de arreglar. La solución para el hombre caído es la muerte. Diga conmigo, la muerte. Entonces, esa es la primera creación que cayó y de ahí venimos. Pero la segunda creación es cuando el Señor Jesús se encarna en el vientre de la Santísima Virgen María. Él nace, crece, tiene un cuerpo, como no nace bajo pecado, como nacimos usted y yo, así hayamos venido de un papá y de una mamá que se casaron, todo bien, todo bien. El asunto no es el oficio religioso, sino la naturaleza caída de donde venimos, de Adán. Entonces, cuando nacemos por primera vez, ¿nacemos bajo qué? ¿Nacemos bajo qué? Bajo pecado. Entonces, como nacimos bajo pecado en singular, que es la raíz, nacimos para cometer pecados en plural. Entonces, unos cometen pecados de orgías, otros de robos, otros de homicidios, otros de borracheras, otros de chismes, otros de envidias, las 20 y pico de autopistas que hemos visto en Romanos capítulo 1 y las 18 que hemos visto en Gálatas capítulo 5. Entonces, el Señor Jesús, que no nace bajo pecado, Él va a la cruz del Calvario. Diga conmigo, a la cruz del Calvario. De hecho, cuando solo hemos nacido una vez, tenemos visos de religión y creemos que vino un Jesús y nos parece muy chic ponernos un crucifijo en el cuello porque está de moda, pero lo que realmente ocurrió en esa cruz fue un asesinato, una muerte. Diga conmigo, una muerte. Fue algo tremendo. Tal vez nos impacta mucho si vamos y vemos la película de Mel Gibson. Sí, yo le digo Mel, ¿sí? Y entonces nos impacta toda esa sangre y toda esa corona y todos esos latigazos, etcétera. Pero salimos de ahí y se nos olvida con la siguiente película de X-Men. Porque para nosotros, cuando no hemos nacido sin una sola vez, solo tenemos unos visos de querer estar con Dios, pero no avanzamos en ello. Entonces, al creer en Cristo Jesús, Dios llama a eso la nueva ¿qué? ¿La nueva qué? Oscar, ¿la nueva qué? La nueva creación. Escuche bien, si usted capta esto, así nunca lo haya escuchado, la coge. Entonces, la vieja creación es en Adán, el viejo hombre. La nueva creación es en Jesús, el nuevo hombre. Y ahí está, solo permítame tomar el ejemplo de cómo Dios hizo a Adán. ¿De dónde lo hizo? ¿Del polvo de qué? De la tierra. Por lo tanto, el hombre de la tierra es terrenal. Pero en Cristo Jesús, aunque Jesús se encarna en el vientre de la Santísima Virgen María y no nace bajo pecado, en Juan capítulo 6 el Señor Jesús dice: yo soy el pan que bajó ¿de dónde? Que bajó del cielo, del Espíritu. Entonces el primer Adán es terrenal, tomado de la tierra, pero el segundo Adán, como lo dice la Biblia, que es Cristo Jesús, viene del cielo, se encarna en ella, pero Él es espiritual. Por lo tanto, nosotros en Adán heredamos la naturaleza de Adán, que es terrenal y es carnal y además caída, pero al nacer de nuevo en Cristo Jesús, heredamos la naturaleza del Espíritu, porque el Señor Jesús es Espíritu, solo que se hace carne para habitar entre nosotros. Pero ahí está esa nueva creación. Diga conmigo, nueva creación. Ahora, para nacer a la nueva creación, ¿qué tenemos que hacer con la primera? ¿Cómo? Morir. Diga conmigo, morir. Cuando yo creo en Cristo Jesús, no entro en una moda.
está de moda ser cristiano. Hagamos un grupito de oración en mi casa. Llamen al pastor o a alguno que hable de Dios y hacemos un grupito en la sala y abrimos la Biblia. Al principio los vecinos nos miran raro, pero es chic, está bien. No, realmente cuando creemos en Cristo Jesús, creemos en tres cosas. Estoy resumiendo a grandes rasgos, no importa si nos quedamos hoy solo en el resumen. Entonces, en Cristo Jesús hay una cruz, diga conmigo, una cruz. En esa cruz, ¿qué hubo? ¿Una qué? Una muerte. Al Señor Jesús lo bajan de la cruz y ¿lo qué? Lo sepultan, o sea, la muerte y la sepultura. Pero era el tercer día, ¿qué hace? Resucita. Muy bien, cuando yo creo en Cristo Jesús, realmente estoy identificándome con Él en la muerte en su cruz, por lo tanto yo también en el ¿qué? Muero. Si muero en el bautismo, yo creo y después me bautizo, no primero me bautizo y después creo, estoy diciendo que por haber muerto con Cristo en la cruz, ahora soy ¿qué? Muerto y sepultado, muerto al mundo y a sus placeres y a sus cosas, pero no me quedé ahí, sino que también en Cristo Jesús ¿sé qué? Resucitado, resucitado, he nacido de nuevo, he resucitado. Aún estoy en este cuerpo, gracias, aún estoy en este cuerpo, pero resulta que este cuerpo que es un vehículo, diga conmigo vehículo, me quedó eso de ser repuestero, diga conmigo vehículo. Este cuerpo o este vehículo que antes usaba para correr en las 22 autopistas del pecado, ahora lo debo usar para correr en las 9 autopistas del Espíritu según Pablo, o en las 7 autopistas del Espíritu según Pedro. Muy bien, entonces, pero resulta que ese plan de datos, perdóneme Señor, ese plan de datos que me es dado al creer en Cristo Jesús, solo es activado por la presencia del Espíritu Santo en mi vida cuando soy sellado por Él, al creer en Cristo Jesús. Entonces, permítame el ejemplo, perdóneme lo criminal, pero así como Dios sopló aliento de vida sobre el cuerpo de barro de Adán, y fue espíritu y fue alma viviente, de la misma forma cuando el Espíritu Santo ingresa en el creyente en el nuevo nacimiento, nace a una cosa que se llama la vida del Espíritu. Diga conmigo, la vida del Espíritu. Si usted lee con detenimiento, cuando Dios crea al hombre, le entrega un jardín y le dice: de todos los árboles del huerto podéis comer, tales cosas os servirán para alimento, ustedes se enseñorearán sobre todas las cosas y eso sí, multiplíquense. Sin embargo, ahora en Cristo Jesús, nosotros, después de haber caído en Adán, ahora somos restaurados para una vida mayor, porque ahora Dios en Cristo Jesús, Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Diga conmigo, Dios con nosotros. Dios decide venir a sus criaturas, se hace como ellas, en semejanza de cuerpo como ellas, y les enseña cuál es la vida en el Espíritu. En el momento en que el Señor Jesús, antes de la cruz, va a partir, le dice a los discípulos y a quienes lo escuchaban: les conviene que yo me vaya, porque así podré enviarles ¿qué? El Consolador, el cual les hablará de lo mío y les entregará de lo mío. Cuando los discípulos están en Hechos 1 y el Señor es llevado al cielo, unos ángeles vienen y les dicen: así como lo vieron irse, lo volverán a ver venir. Pero el Señor, antes de irse, les dice: no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos de la promesa de Dios, que usted y yo sabemos que es el poder de ¿quién? Dígalo con tranquilidad, ¿qué es el poder de quién? Entonces, todo ese paquete de datos llamado las riquezas que Dios Padre nos ha dado en Cristo Jesús, solo se activa en nuestra vida para vivir la nueva vida, la nueva creación, cuando las arras del Espíritu Santo que nos han sido dadas activan toda esa presencia de Jesús en nuestra vida. Porque el viejo hombre que era yo, la vieja mujer que era usted, cuando cree en Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ese viejo hombre, esa vieja mujer murió. Ese viejo hombre, esa vieja mujer fue sepultada y ahora ha resucitado a una nueva vida, una nueva persona llamada Cristo Jesús viviendo en usted. ¿Me hice entender hasta ahí? ¿Me hice entender hasta ahí? Entonces, quiero que piense usted algo. Usted no viene acá
a mirar cómo entretiene su alma, porque ya no le pertenece esa alma, es de Dios. No viene a ver cómo deja de pecar, porque un muerto no ¿qué? No peca. Usted y yo venimos para mirar las Sagradas Escrituras, leyéndolas juiciosamente, para mirar qué es esa nueva vida en el Espíritu y cómo transitar en ella. Así como Dios, el Padre, le dijo a Adán: estás en el huerto para esto, para esto, para esto y para aquello. Ahora, en la nueva creación que es Cristo Jesús, en Cristo Jesús el Espíritu Santo viene y me enseña a caminar en la casa de Dios. Diga conmigo: la casa de Dios. De paso, quiero decirle que usted es la respuesta de Dios, para Dios en muchas cosas. ¿Están aquí, amigos? Bien, mira esto. Si yo morí y ahora soy una nueva persona, esta nueva persona que soy yo, ¿para qué le sirve a la Trinidad? La Biblia me dice, y si usted tiene tiempo después nos sentamos, que este nuevo hombre, esta nueva mujer, ahora a Dios Padre le da una familia. Soy la familia de Dios Padre. Al Dios Hijo le da un cuerpo. Soy y formo parte del cuerpo de Cristo. Y al Espíritu Santo le da un templo, porque la Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Este nuevo hombre, esta nueva mujer, según acabamos de leer, a ese nuevo hombre, a esa nueva mujer, Dios le dice: usted ya no está en Adán, por lo tanto su vida no tiene que ser dedicada a ver con qué se va a vestir, a ver con qué va a comer y a ver qué va a beber, porque de esas cosas están ocupados los que han nacido una sola ¿qué? Vez. A eso se dedican, porque además son incrédulos, así crean que creen en mí por no haber nacido de nuevo. No pueden creer en mí, porque para creer en mí tienen que nacer ¿de qué? De nuevo. A ustedes, los nacidos de nuevo, ustedes ya no se deben ocupar de esas cosas, sino que deben ocuparse en conocer qué es el reino mío y cuál es mi justicia, y todas esas cosas que ocupan y preocupan a los nacidos por una sola vez, a ustedes les serán ¿qué? Añadidas. ¿Por qué? Porque ellos tienen a Dios como creador. El que ha nacido una sola vez es una criatura de Dios, evidentemente. Pero al que ha nacido por segunda vez, Dios le dio la potestad de ser llamado ¿qué? Hijo de Dios. Por lo tanto, si somos hijos, aunque Jesús es Dios y es creador, si Dios Hijo es el Hijo del Dios Padre, al ser adoptado este nuevo hombre, esta nueva mujer que ha creído en Cristo, Él sigue siendo mi Dios, pero también, si soy de la familia de Dios, Jesús, ¿qué viene siendo conmigo? Dígalo, no hay problema, dígalo. Mi hermano. Y si es mi hermano, en el Hijo, Dios Padre ha decidido dejar toda la herencia en Cristo Jesús. Pero si yo soy hermano de Cristo, si Él es heredero, ¿yo qué soy de Dios? Coheredero. Entonces todas las cosas que Dios tiene en Cristo Jesús para Él, también me han sido abrogadas o imputadas a mí como hermano de Cristo. Él, claro, tiene la supremacía porque es el Hijo unigénito, Dios no tuvo más, pero cuando Jesús se hace hombre en el vientre de María y Dios sigue un plan a través de Él, entonces no solamente ya es el unigénito de Dios, sino que ahora viene a ser el primogénito de la humanidad. Y si hay un primogénito es porque hay más hermanos y hermanas. Y entonces Jesús y nosotros conformamos una gran familia que se llama la familia de Dios, y somos juntamente con Cristo herederos de todas las cosas en Él. Ay, ¿vamos bien hasta ahí? En ese contexto está Romanos capítulo 8. Permítame. Bueno, si usted, mi querido amigo, si usted, mi querida amiga, habiendo o preciándose de haber nacido por segunda vez, sigue preocupadita o sigue preocupadito de qué voy a comer, de qué voy a beber o que en qué me voy a vestir, está fuera del tiesto. ¿Por qué?
Porque resulta que de esas cosas se ocupan los que no han nacido sin una sola ¿qué? Una sola vez. Entonces, ¿yo cómo puedo saber si soy un nuevo nacido despistado? En mis oraciones, diga conmigo, en mis oraciones. La oración de un nacido de nuevo despistado o de un nacido de nuevo o de un nacido una sola vez se basan en lo siguiente: 3:30 de la mañana, puntual, llega a su momento religioso y saca su lista y le dice: Padre, en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, ahí va mi lista. Primero, hoy es 30, por lo tanto es fin de mes, para que no se le vaya a olvidar. Debo pagar el arriendo o la cuota de la casa. Además, los servicios públicos van en la segunda cuenta. Y usted sabe lo que pasa en Medellín cuando va uno en la segunda cuenta. Los colegios de los niños están atrasados. Y recuerde que a mí me dio por obedecerlo y me he multiplicado y tengo 4 en el colegio y están atrasados. Ya me ha llamado la rectora varias veces. Como esos hijos y yo comemos, tampoco hay mercado, Señor. Y como han venido creciendo, los tenis que les di en kinder, ya en bachillerato le quedan pequeñitos. Y son 4 pares de zapatos. También necesito, porque antes en el kinder era fácil, pero los tengo en la universidad. Y usted sabe, Señor, que los hijos de uno nacen como 3 estratos más arriba que uno. Y se metió a esa universidad para la cual yo trabajo semestre tras semestre. Y no solamente eso, el niño ya no quiere andar en bus ni en metro. Él ya me disparó por una motico. Y después sé que viene el carro. Y entonces imagínense, ni siquiera tengo garaje para el carro, porque en mi familia jamás hemos tenido carro. No sé ni siquiera cómo hacer un garaje, Señor. Pero aquí me dice que todo lo que pida en tu nombre, tú me lo darás. Postdata, se me acabó el tiempo. Mañana vengo con el resto de la lista. Amén. Y esa es la vida del nacido una sola vez, porque a eso se dedica, a preocuparse, o del nacido por segunda vez despistado, porque no ha entendido que él y ella, como son hijos de Dios y tienen un Padre, no tienen que volver a preocuparse jamás por esas benditas cosas. Pero como no hemos nacido de nuevo, o somos nacidos de nuevo despistados, llenamos la iglesia y el templo, que es la casa de Dios, de cursos. Entonces, el primer curso, cuando llegamos a este mover o a un mover religioso, cualquiera sea, el primer curso: cómo ser un soltero feliz, cómo ser una soltera atractiva desde el punto de vista bíblico, cómo tener sanidad interior, porque mi papá me pegaba con una soga amarrado al palo de mango en el patio cuando era chiquito, y ya tengo 60 años y cuando yo me acuerdo de eso lloro. Entonces necesito sanidad ¿qué? Interior. Resulta que puede ser un demonio el que me esté atormentando. Entonces, curso para sacar demonios, y le echamos el demonio de ese equipo que nunca gana, el demonio de esa forma de vestir, el demonio de todas esas cosas. Curso para casados, aquellos que quieren dejar su feliz estado de la soltería y meterse en el estado del matrimonio. Entonces, primer nivel en el curso de matrimonios, cómo llevar unas finanzas sólidas en pareja. Entonces empezamos a decir: mire, no le oculte lo que usted se gana a su mujer. Y entonces él dice: ¿y entonces de qué voy a vivir yo si ella lo gasta todo? ¿Cómo deje de robarle al mercado cuando merque? Porque esa plata es para el mercado. Sí, pero si mi marido no me da nada. Entonces, segundo nivel: cómo tener relaciones sexuales. Y algunos hasta se atreven a dar posiciones y suposiciones sobre el asunto. ¿Cómo criar los hijos? Si el hijo se parece a su mujer, críelo así. Si el hijo se parece a su marido, críelo así. Si no se parece a ninguno de los dos, dude.
Siguiente curso. Necesitamos saber de los ángeles, porque en la Biblia hay ángeles, y hacemos un barrido de ángeles y damos cosas por las cuales, escuche bien, no tenemos por qué andar preocupados, porque cuando Dios nos entrega a Cristo Jesús y dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, Dios no es como usted y como yo en el primer nacimiento, que entregamos las llaves con reserva. Vea, aquí están las llaves de ese apartamento que le voy a prestar, pero hay un cuarto donde usted no puede entrar, y tampoco le va a dar la combinación de la caja fuerte, porque cuando Dios nos da las llaves de su casa en Cristo Jesús, nos entrega absolutamente todo. A Él Dios no tiene ningún problema en que nos entregue. Dios no es como nosotros, que forramos la sala en plástico para que la gente al sentarse ahí sude pero no la ensucie. Correcto. Dios no es como nosotros, que estamos guardando la vajilla desde 1810, que entraron los conquistadores, y resulta que esa vajilla pasó a la siguiente cosa de la colonia, y en la colonia a la independencia, y después de la independencia llegó a través de Carlos Lleras Restrepo, y ahora llegó acá y la tiene usted, y usted le dice a la señora: mi amor, ¿cuándo usamos la vajilla? Nunca, porque esa vajilla... Dios no es así. Dios nos entrega las llaves de todo y podemos entrar a su casa, porque la casa de Dios es mía, porque es de Cristo Jesús, y entre Dios y yo no hay ningún secreto. Ay, aleluya. Entonces, dice la Biblia, Romanos capítulo 8, dice: ahora pues, diga conmigo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Diga conmigo, ninguna. Es la aseveración más fuerte que usted pueda imaginarse. Ninguna. Pero es que usted no sabe lo que yo sé de ese hermano. Pero es que usted no sabe, pastor, lo que yo sé de mi marido. Pero es que usted no sabe lo que yo sé de mi mujer, que es igualita a mi suegra. Es terrible. ¿Cómo así que ninguna condenación hay? Pablo supone que ya estando en el capítulo 8 hemos leído los otros 7 por lo menos. En el 1 Dios nos narra cómo el hombre perdió su comunión con Él. En el 2 nos narra cómo algunos hombres decidieron tomar la ley, pero enseñaban a la gente que la tenían que cumplir y ellos mismos no la podían cumplir. En el 3 nos muestra que, encerrando a judíos y a gentiles, todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. En el 4 nos enseña que el camino de la fe empezó en Abraham y no en la ley de Moisés. En el 5 dice que por cuanto el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, que a propósito nos amó antes de que nosotros lo amáramos. En el 6 Pablo aclara que esta nueva vida en Cristo no es para darnos al libertinaje. En el 7 nos muestra la bipolaridad del hombre que no ha nacido sino una sola vez, cómo tiene que vivir una vida de apariencias. Cuando llega al 8 sucede algo maravilloso. Diga conmigo, maravilloso. Lo maravilloso acá es que en el capítulo 8 Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos va a enseñar cómo volver a andar con Dios. ¿Aló? Diga conmigo, ¿cómo andar con Dios? Preguntaba a un grupo algo, aterrizándolos en los conocimientos que ya tienen por leer la Biblia juiciosamente y no por intelecto. Le preguntaba, bueno, ¿cómo es tu relación del nuevo nacimiento con Dios? Algunos me decían, porque yo oro. No se trata de eso. Porque yo leo la Biblia. No se trata de eso. Porque yo me levanto a las 2 de la mañana a orar. No se trata de eso. Porque ya hice todo. No se trata de eso. Se trata de volver a andar con Dios. Y para volver a andar con Dios no se necesita hacer ningún curso. ¿Aló? Entonces dice él, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿en qué? ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? Haber nacido ¿de qué? De nuevo. Por lo tanto, haber muerto ¿a quién? Adán, a la naturaleza de Adán. Para poder estar en la naturaleza de Cristo Jesús tengo que haber muerto a la naturaleza ¿de quién? Adán sí estaba bajo condenación. Había una ley, la ley decía no, 10 veces. 10 veces, no.
Entonces mi relación con Dios en Adán, porque hay un vacío en mí que trata de buscar a Dios, pero no sabe cómo, además no puede porque estoy caído. Y la ley, siendo espiritual, me pone un nivel muy alto. La tasa de cumplimiento para la ley es imposible para mí porque es demasiado alta. Yo soy muy bajito, estoy habitado por el pecado y la carne me tiene esclavo de las 22 autopistas. Así que cuando trato de saltar a la ley, no puedo. Entonces, la relación mía con Dios en el primer nacimiento es de temor y de horror y de culpa, tratando de cumplir algo que no puedo cumplir porque yo soy de carne y la ley es espiritual. Pero cuando ya creo en Cristo Jesús, muero a Adán y yo ya miro la ley no como algo para llegar a Dios, porque llego a Dios a través de la gracia que me ha sido dada en Cristo Jesús. Y una vez nacido de nuevo, ya miro a la ley desde el punto de vista de Dios. Y como he nacido de nuevo y soy una nueva criatura, ya no tengo necesidad de relacionarme con Dios a través de la ley, sino que por estar con Dios soy capaz de cumplir la ley. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Es mucha la diferencia. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? ¿En quién? En Cristo Jesús. Dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Diga conmigo, conforme. Y diga, andan. Eso se llama caminar con Dios. Entonces dice que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Si estoy en Cristo Jesús es porque he nacido ¿de qué? De nuevo. Mire, el asunto es este: como ahora ocupo mi mente en el reino de Dios y su justicia, desarrollo todo lo que Dios me ha dado. Pero si estoy despistado, aún así naciendo de nuevo, sigo preocupado por las añadiduras, entonces mantengo mi cabeza bloqueada para las cosas que son del Espíritu. Pero ahora Dios me está diciendo lo siguiente: cuando tú te vayas a presentar ante Dios, Él no te va a decir ¿cuántas horas trabajó? Yo trabajaba 24 horas diarias. Muéstrame la tarjeta. ¿Cuánto diezmó? No, mire, aquí están los recibos y todo. Yo pido certificado para la administración. Mire que aquí está. No, Él no te va a preguntar qué hiciste, sino si anduviste con Él. Mira, de lado, dígale, ay. Mire, a los que no andan conforme a la carne, o sea, al primer nacimiento, sino conforme a ¿qué? Amigo, ¿están aquí? Sino conforme a ¿qué? O sea, al segundo ¿qué? Nacimiento. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo me libró Jesús de la ley del pecado y de la muerte? Recuerde que la ley sancionaba el pecado y la paga del pecado ¿qué es? La muerte. Pero como ahora creo en Cristo Jesús, Jesús pagó por mí en la cruz. Es que la deuda era impagable por parte mía porque además no tenía con qué. Entonces Dios, haciéndose hombre pero sin pecado, paga. ¿Por qué? Porque al pagar Él y al yo creer en Él, pagué yo. Entonces ya estoy libre de la ley del pecado y de la muerte, porque yo morí a Adán y ahora he nacido a la nueva creación que es Cristo Jesús. Usted me dirá, pastor, ¿y por qué repite tanto eso? Porque te lo voy a repetir y 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 te lo voy a repetir hasta que me digas, pastor, ya me lo sé. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Ahora, ¿y por qué, pastor? ¿Pero cuál es la insistencia? Mi hermano, mi hermana, mi amigo y mi amiga, porque es la respuesta a la razón de por qué estás en esta tierra y de quién eres en esta tierra. Y estamos jugándonos la eternidad, no el arriendo, ni los huevos para la cacerola, ni la cacerola para los huevos. Nos estamos jugando la eternidad. Diga conmigo, la eternidad. Pablo dice que después de haber nacido de nuevo, tenemos dos caminos. Uno, la santificación, dejar las cosas de la carne. Y dos, la vida eterna. No me habla de nada más. Es más, en estos primeros 8 capítulos de Romanos, ni una sola licuadora ha ofrecido el reino. Mira al de lado, dígale, ay. Pero pastor, yo vine porque a mí me dijeron que si yo venía, entonces me sanaba. Y yo te puedo decir, y si no te sanas, ¿qué? Y si te sanas y no naces de nuevo, ¿qué?
pero me dijeron que se me restauraba la relación. Te digo, ¿y si no se restaura, qué? ¿Y si se restaura, qué? Lo importante es que Dios te ha traído para que nazcas de nuevo y seas un hijo y una hija de Dios, y eso no te lo quitará nadie. El banco puede venir y arrebatarte las cosas. Tus acreedores pueden venir y quitarte las cosas. El hombre de tu vida y la mujer de tu vida puede venir y quitarte el corazón. Todo eso te lo pueden quitar, pero nadie podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso dice la Biblia. Porque la ley, escuche bien, del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y hay algo acá. Porque lo que era imposible para la ley, es decir, que yo me salvara cumpliendo los 10 mandamientos, porque cumplía 9 y me rajaba en uno, ya quedaba fuera. Además no la puedo cumplir porque yo soy carne y la ley es espíritu. Entonces dice, porque la ley, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne mía caída, Dios, miren qué hermoso, esto es un poema. Dios, el Padre, enviando a su Hijo, a Jesús, en semejanza de carne de pecado. Diga conmigo, semejanza. Semejanza. O sea, Dios se hace hombre, pero no bajo Adán, sino bajo el Espíritu, porque discúlpame, cuando el ángel Gabriel llega donde la Virgen que estaba juiciosa en su casa, esa sí era virgen, barriendo y trapeando en la casa, ¿sí? Le dice, salve, muy favorecida, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y María coge la escoba y le dice, ¿qué saludo será ese? Y le dice, es que vas a quedar en embarazo. Y le dice, un momentico, por muy ángel que usted sea, yo no conozco varón. Cuando José viene y me visita, eso es con mis papás en la mitad, él en el sofá de allá, yo en el sofá de acá. No es como los noviazgos del 2016. Entonces, él le dice, ¿verdad, no? Entonces le dice, disculpe, es que el Espíritu Santo, diga conmigo, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y quedarás en embarazo y darás solo un hijo y lo llamarás Emanuel, que significa Dios con nosotros. Estamos aquí. Entonces dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, diga conmigo, semejanza, es decir, se parecía a la carne caída, pero no era carne caída. Entonces dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne. Por eso es que el cuerpo del Señor no necesita ver corrupción como el cuerpo caído que sí tenemos nosotros. Dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado. ¿En dónde? ¿En dónde la condenó? En la carne. Ojo acá, no dice en el cuerpo, dice en la carne. La carne es una entidad caída en la cual el pecado que cometió el primer hombre al desobedecer el mandato de Dios, de ese árbol no comerás, en esa carne que escuche, carne no solamente es los apetitos sexuales desordenados, ni las ganas de envidiar al otro. La carne es toda una institución de cosas que hace que el ser humano caído, de una manera egoísta, codicie todo y quiera ser el centro de la creación y no solo una de las cosas de la creación alrededor de Dios. La carne es la que te hace creer que te lo mereces todo y te lo puedes merecer a través de cualquier cosa. Entre más joven entiendas esto, menos te vas a arrepentir de haber llegado a viejo sin conocerlo. Entonces dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado. ¿En dónde la condenó? ¿En dónde la condenó? Diga conmigo, carne no es cuerpo. Por eso algunos entendiendo o tratando de porque yo puedo llegar a la Biblia y bajo la aplicación YouVersion, 1000 y pico de versiones, y desde mi primer nacimiento empiezo a leerla y digo, sí, entonces el cuerpo es malo, a este cuerpo lo que hay es que darle duro. Y entonces usted ve por ahí en los sacrilegios religiosos, caminando por la calle, una cantidad de gente azotándose o colocándose camisas de silicio con clavos, dejan de comer años, se sacan los ojos. Eso no es así. Diga conmigo, el cuerpo no es malo, la mala es la carne. Correcto. Dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado. ¿En dónde? En la carne. Ahora, la carne, diga conmigo, la carne.
habita en el cuerpo. Por eso es que en el primer nacimiento, este cuerpo le daba gusto a la carne, porque al haber nacido bajo pecado, para eso nacimos. Ahora, la vida del Espíritu, el Espíritu Santo, que son las arras de la Trinidad en nosotros, viene y también habita en el cuerpo, y después de haber nacido de nuevo, ahora este cuerpo que antes estaba dedicado a satisfacer el pecado, se dedica a caminar en el Espíritu, agradando a Dios. Por eso dice que ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable a Dios, y nuestros miembros en santificación a Él. ¿Están conmigo, amigos? Aló, ¿están conmigo? Bien. Como no estamos llenando chorizos, ¿alguna vez ha hecho chorizos? No, pues yo tampoco. Pero usted coge el forrito y empieza a llenar. Lo importante es que aparezca chorizo al final. Como aquí no estamos llenando chorizos, sino cultivando almas en el jardín de Dios, que han nacido de nuevo y merecen otros cuidados espectaculares. Mira lo que me trae el Señor. ¿Recuerdan a un rey llamado Asuero en el libro de Esther en el Antiguo Testamento? ¿Recuerdan a ese rey? ¿Aló? Ese rey tenía una esposa llamada Basti. Basti era, pero vea, tremenda señora, hermosa a más no poder, pero era como la mujer de Proverbios 11:22, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo. Ella era bonita hasta que hablaba. Entonces Asuero la desechó. Y uno de sus funcionarios, muy inteligente, le dice: rey, hagamos un concurso en todo el reino. Mandemos a buscar vírgenes con tales y tales características, ¿sí? Y se las presentamos para que usted escoja Asuero, ¿sí o no? Entonces, pero a él no le llevaron las peladas de una vez. Las pusieron en una preparación de casi un año. Usted se imagina estas peladitas por allá de un pueblo bien lejano, ¿sí o no? Ni pedicure, ni manicure, ni nada de eso. Olían a lo que la naturaleza les daba, ¿cierto? No más. Muy lindas, pero con barba. Entonces, resulta que los cortesanos y los eunucos, la niña llegaba y lo primero que hacían era afeítela, ¿cierto? Y después, durante muchos meses, las adobaban, iba a decir yo, no, más o menos, ¿sí o no? Más o menos. ¿Las qué? Las impregnaban con los más finos perfumes. Las peladas al año olían a lo que huelen los ángeles, ¿cierto? Ahí sí se las presentaban al rey, no las presentaban así todas así. Entonces el rey llegó y vio a Esther y dijo: lo mismo más o menos ocurre, permítame traer acá. Cuando nacemos de nuevo llegamos así, todos peludos y peludas, con afro en las axilas, todo feo, todo lo feo de la carne. Y el Espíritu Santo empieza a moldearte, a limpiarte, porque su finalidad es presentarte como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, delante de Dios y delante del Padre Celestial, para que estés con Él toda la eternidad. Porque la primera creación, Basti, cayó por hermosa que fuera, y ahora la nueva creación en Cristo Jesús lo llena a plenitud. El Padre tiene una familia, el Hijo tiene un cuerpo y el Espíritu Santo tiene un cuerpo, y somos nosotros. Aló. Termino con esto. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros al morir en Adán, que no andamos conforme a la carne, sino conforme ¿al qué? Al Espíritu. Y quiero dejar con esto, y usted me va a ayudar mucho si lee Romanos en la siguiente semana, capítulo 8, pero desde el principio, desde el capítulo 1. La gran diferencia era que en Adán yo andaba conforme a la carne, porque había nacido bajo ¿qué? Por lo tanto pecaba. Ahora, como he muerto a Adán, en Cristo Jesús soy una nueva creación, he nacido de nuevo para andar conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan ¿en qué? En las cosas de la carne,
pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del ¿qué? Del Espíritu, del Espíritu. Es apasionante esto. ¿Sabes por qué? Porque la naturaleza caída solo produce pecados, porque nació bajo pecado, y la paga del pecado, ¿qué es? Todo lo del primer nacimiento nos lleva a la muerte. Ahora, todo lo del Espíritu nos lleva a la vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Póngase de pie, por favor. ¿Por qué tenemos que dejar ahí? Porque no estamos rellenando chorizos religiosos. Tiene que cumplir el nivel 1 de discipulado, el 2, el 3, el 4. Cristología, teología, neumatología, amartiología, cómo echar fuera demonios, la venida del Señor, la nueva Jerusalén. Ya cumplió una nota, 5. No es así. No es así. Diga conmigo, no hay afán. El afán es del primer nacimiento. En Cristo Jesús se nos acabó ¿qué? El afán. El afán. Algo tremendo tiene que estar pasando para que Dios use a personas como usted y como yo. Ningún sabio hay entre nosotros, ningún erudito. No hay nadie de sangre azul acá. Ninguno es hijo de la reina o del rey de Inglaterra, a no ser que esté aquí camuflado. Y si así fuera, por hijo de rey o reina humano que fuera, tendrías que nacer de nuevo para ser hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. No hay mejor familia que esa. Diga conmigo, Señor Jesús, gracias. Gracias por ayudarme a entender la vida. Antes estaba en este planeta sin Dios y sin ley, haciendo lo que la carne le daba la gana, hasta que tú decidiste rescatarme y trasladarme de las tinieblas a tu luz admirable, de la vida de la carne a la vida del Espíritu, de la vida de Adán caído a la del nuevo Adán que es Cristo Jesús, de la vida de pecado a la vida de salvación, de la vida de la ley a la vida de la gracia. Gracias, gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde a todos.